Una vez que hemos terminado con esta actividad de la dinámica directa, lo que sigue sería la dinámica inversa. Eso significa que tendríamos que configurar el motor en modo de aceleración angular y definir un valor para ella misma. De ahí nosotros tendríamos que resolver entonces el sistema de ecuaciones para que el torque o el par esté en función de Q punto y de la aceleración angular. Lo mismo para las reacciones. Para esto lo que vamos a hacer entonces es ir a Working Model primero y también a Matemática para empezar a configurar lo que se nos pide en la dinámica inversa. Lo primero que tendríamos que hacer es configurar el motor que estaba en modo de torque en modo de aceleración. Igual le vamos a dejar un radian sobre segundo al cuadrado. Y si ustedes se dan cuenta, el torque del motor ahora va a ir variando y la aceleración va a ser constante. Entonces corremos el programa y observamos que la aceleración permanece constante porque es un valor que nosotros le dimos al motor. Y sin embargo el torque tiene que ir variando para satisfacer esta aceleración de la barra, es decir, un aumento de velocidad constante. Una vez que ya tenemos este dato, lo que tenemos que hacer ahora en matemática es, voy a copiar esta celda y la vamos a pegar en la parte final y voy a agregar una celda donde le vamos a llamar dinámica inversa. Y esa celda obviamente es una celda de texto que no se debe de correr y bueno, vamos a definirlo como subitem y vamos a cambiar el color de fondo. Ahí está. Obviamente es conveniente que nos salgamos del kernel y que tengamos y vamos a tener la necesidad de definir el torque. El torque que vamos a manejar en este caso sería el valor a calcular. Entonces tendríamos que definir aquí como dato el torque tau, como incógnita, perdón. Y también tendremos que cambiarlo aquí y por lo tanto la aceleración sería un valor que tendríamos que dar como dato. Entonces aquí podríamos agregar la aceleración Q punto igual, vamos a dejarla mejor sin darle ese valor y vamos a correr la celda. Entonces primero voy a correr la celda de MATLAB y me voy a la siguiente celda y voy a correr esta celda. Entonces nos damos cuenta de que el primer valor de la reacción sería hasta este punto, la reacción F12 sería de aquí a este punto y el torque sería una función de Q, de la aceleración Q punto y de la velocidad. Bueno, en este caso no, pero es importante observar que todo dependería de Q punto y de Q punto de la velocidad. Entonces esta celda es importante. Ahora nos vamos a ir a MATLAB y vamos a abrir la librería y vamos a crear un nuevo archivo. Al archivo lo voy a acomodar en esta parte y bueno, vamos a iniciar otra vez con el mismo procedimiento. Lo voy a repetir con la finalidad de tomar experiencia de este tipo de simulaciones y vamos a plantear como constante, en este caso sería el dato, la aceleración, que es igual a 1. Acá tendríamos que unir estos bloques, los alambramos de esta forma y los integradores, pues tendríamos que la velocidad parte del reposo y la posición inicial de la barra se encuentra a pi sextos.
lo podemos verificar de esta forma. Entonces aquí en este bloque tendríamos que dar como salida a un vector. Primero sería f12x punto y coma, f12y punto y coma y tau. Y tendríamos como entrada a q punto y q punto punto. Entonces lo que vamos a hacer es ir a matemática, aquí lo tenemos, y copiamos la celda como texto simple, la celda de salida, y lo pegamos en esta posición. Entonces el primer valor sería de f12x y tendríamos que colocar en la primer coma un punto y coma, y luego tendríamos f12y que sería igual hasta la siguiente coma que está localizada en este punto, y finalmente tendríamos a tau que sería igual al torque. Aquí tendríamos que quitar este valor y entonces tendríamos f12x, f12y y tau, y entonces salvamos el archivo, recordando que tenemos que definir una nueva carpeta. Entonces aquí le llamé Simulink, le voy a llamar ahora dinámica inversa. Así le vamos a llamar, recordando de que no debe de llevar espacios, y aquí le podemos dar dinámica inversa, o con mayúsculas sería mejor. Ahí está. Entonces en nuestro diagrama tendríamos la salida y podríamos graficar los valores de la reacción en X, en Y y el torque. Y naturalmente faltaría alambrar la velocidad y el correspondiente a la aceleración. Finalmente, recordar que siempre es necesario configurar los parámetros de esta forma, una milésima y el tiempo de simulación de 5 segundos. El solver estaría en paso fijo. Vamos a correr la simulación para ver qué errores marca y saber qué es lo que tendríamos que corregir. Bueno, aquí tenemos el problema de la dirección, que no corresponde a la dirección de la carpeta. Por eso MATLAB no reconoce, busca en otro lado esos valores, y entonces como nosotros más bien como no lo definí la dirección, me voy a dinámica inversa donde se encuentra el archivo. Por eso les comento que es muy importante considerar esos detalles. Aquí está. Ahora sí ya tengo la dirección, salvo otra vez el archivo y corro la simulación. Entonces el primer valor sería F2 en X, el segundo F2 en Y y el torque, tau. Entonces vamos a ver cómo es la gráfica del torque para ver si se parece a la de Working Model. Hacemos un preview básico y pues tendríamos que hacer la comparación respectiva. Entonces sería tau, aplicamos formato de array y mientras corre voy a exportar la gráfica de tau y la vamos a enviar cálculo de reacciones a dinámica inversa, y aquí tendríamos entonces tau de Working Model W, y esto es correcto y exportamos. Como ya lo habíamos corrido una vez, vamos a observar que tiene que correr de nuevo mientras verificamos en el workspace. Y aquí solamente tenemos tau de Simulink
y aquí aparece tau de working model. Ya podemos importar los datos en formato numérico. Aquí está matrix, y ya que lo hemos hecho, invocamos el comando de plot. Voy a utilizar este para editarlo. Sería tau. Aquí tenemos que acceder a la segunda columna y tendríamos tau w, primer columna, y tau w, el segundo renglón. Entonces vamos a verificar si las gráficas son las mismas. ¿Y qué significa esto? Que para lograr una aceleración constante en la barra de 1 radián sobre segundo al cuadrado, necesitamos inyectarle un torque, o que el motor inyecte un torque con estos valores. Entonces esa sería la variación del torque en el tiempo. Bueno, esto sería todo por el momento.